que son 3 talleres, que sería el taller de depresión, el taller de ansiedad y el taller de estrés. Así que vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso al hermano Daniel Sepúlveda. Un gran amigo de muchos años, psicólogo de profesión y que va a estar con nosotros compartiendo este taller. Así que la idea es que podamos disfrutar este momento e ir tomando apuntes. Antes de comenzar, si tienen preguntas para el expositor, hay una cajita que yo les comenté, que ahí les voy a dejar atrásito en la mesita de atrás, si quieren dejar alguna pregunta y al final se puede leer. Así que, sin más que eso, estamos súper bien. Ya. Buenas tardes a todos los presentes. Como señalaba Francisco, mi nombre es Daniel Sepúlveda Suárez, de profesión psicólogo. Bueno, en mi quehacer profesional me he desarrollado principalmente en temáticas de infancia y adolescencia. Actualmente estoy trabajando en un programa de intervención especializada y también he contado con algunos estudios posteriores a mi pregrado, ya específicamente en temáticas de vulneración de derechos en infancia, temas de apego, neurociencia, en psicoterapia sistémica desde un aporte latinoamericano y también en proceso de intervención en lo que es violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. En el quehacer profesional que he podido desarrollar, uno de alguna manera, en lo que es mi rubro específicamente, trabajamos principalmente con el dolor, trabajamos muchas veces con la tristeza, con la pena, validando cada una de las situaciones que pudieran las personas estar enfrentando en situaciones o en contextos muy adversos. Entonces, en base a esa perspectiva, el día de hoy vamos a hablar sobre una temática que muchas veces que todos hemos ocupado para poder describir a alguna persona que está pasando alguna situación compleja, de profunda tristeza y de profundo dolor. Y que muchas veces lo usamos de forma bastante coloquial, como encontramos a alguien que está muy triste, estáis con la depre. Entonces, de eso vamos a hablar hoy en día, ¿ya? Como señalaba Francisco, si van existiendo alguna consulta, alguna acotación, lo pueden hacer. Hay una cajita que por ahí anda dando vueltas con algunas preguntas, ¿ya? Entonces, vamos a partir. Ya. Bueno, como dato a nivel mundial, existen más de 322 mil millones de personas 322 millones de personas que a nivel mundial sufren algún tipo de trastorno en la esfera anímica, ¿ya? Entonces, si nos ponemos a analizar, son cifras son cifras muy elevadas. Específicamente en Chile, por ejemplo, Chile es uno de los terceros países a nivel latinoamericano que tiene alto índice de depresión, ¿ya? Dentro de este porcentaje de personas que sufren algún tipo de trastorno del ánimo, el 25% aproximadamente, al 50% son las personas que reciben algún tipo de ayuda, ¿ya? Específicamente en el área psicológica. El resto no recibe algún tipo de ayuda, no recibe algún tipo de orientación, lo cual es bastante alarmante, ¿ya? Los trastornos en sí de lo que es en la esfera anímica principalmente se han dado en una alta prevalencia 2:1 en mujeres. ¿Qué quiere decir esto? De que hay una tasa de mayor amplitud, que las mujeres por lo general tienden a tener muchos más trastornos del ánimo que a diferencia del hombre. Pero aquí ocurre un fenómeno bastante llamativo en el cual los hombres por lo general tienden a desarrollar un trastorno del ánimo de carácter grave. ¿Qué quiere decir esto que sea grave? Que incluso llegan al suicidio. Entonces, tenemos esta variable de que la mujer por lo general tiende a tener más episodios en la esfera del ánimo, pero el hombre de alguna u otra manera tiende a tener más conducta suicida. Y tristemente, por lo general, cuando el hombre hace un intento de suicidio, por lo general lo concreta, ¿ya? Esta situación puede deberse a muchos factores culturales, sociales, y muchas veces tiene que ver también con prejuicios con respecto a lo que es la salud mental y que el género masculino pueda hablar sobre cómo me siento.
muchas veces mirado bajo la lupa de las personas como sinónimo de debilidad, el poder hablar de cómo me estoy sintiendo, de cómo me invade quizás la tristeza, de cómo me siento vulnerable frente a ciertas situaciones. Entonces tenemos estas dos variables de alguna u otra manera que pudieran estar, que llaman profundamente la atención. Vamos a ir descubriendo más adelante el origen de lo que es el trastorno depresivo, las consecuencias que eso puede llevar y de alguna u otra manera cómo poder abordar a alguna persona que esté desarrollando algún síntoma asociado a lo que es un trastorno del ánimo, ¿ya? La depresión no diferencia de estrato social, rango etario. Sí hay estudios que avalan que principalmente los trastornos del ánimo se dan aproximadamente entre los 20 a los 65 años, que es la etapa laboral de la persona. Ahí por lo general está el grueso de las personas que sufren depresión. Ahora en la actualidad hay mucho, cada vez ese margen se está ampliando cada vez más, ¿ya? Lo cual es bastante preocupante, entendiendo de que hoy en día hay niños y adolescentes que pueden estar sufriendo algún tipo de trastorno del ánimo, incluso llegando a ideaciones suicidas o intentos de suicidio. Entonces, para poder ir contextualizando un poquito, voy a mostrar un video para que podamos ir... ¿aquí dónde está? No, acá. Ahí está. Ya. Entonces voy a pedirle que pongan atención en el video y podamos ir descubriendo ciertas cosas o cómo se va demostrando la depresión, cómo va desencadenando o qué es lo que puede desencadenar una depresión y cómo ésta se va perpetuando en el tiempo.
Se escuchaba re poco, ¿ah? Pero no sé si se logró ver bien, lograron ver bien el video, ¿sí? Perfecto. Ya. Entonces, como podíamos ver aquí, ocurrió una situación que fue un quiebre en una relación sentimental, ¿no es cierto? Entender, por ejemplo, la depresión en sí, pueden ser muchos los factores. Solamente nosotros cuando ya nos damos cuenta es cuando ya hemos perdido, por ejemplo, ciertas cosas que podíamos tener. Relaciones sentimentales, alguna pérdida en el ámbito laboral, algunos conflictos a nivel interpersonal y también, por ejemplo, que nos comenzamos a aislar de nuestro entorno social, ¿ya? Estas son las definiciones que algunos de los pacientes, de los clientes con los cuales yo he trabajado, y que precisamente lo graficaban igual como lo graficó el video, de que este trastorno del ánimo era una manchita chiquitita, este problema, pero que con el tiempo y esta espiral de decadencia de la persona, de pérdida del desinterés, comienza a hacerse cada vez más grande. Y estas son algunas de las definiciones como algunos clientes me han podido referir cómo se siente estar deprimido. Es una nube negra que no me deja ser feliz. Un ladrón que se está robando mis ganas de vivir. Es una agonía constante. Entonces, para poder contextualizar qué es lo que es la depresión según la OMS en el año 2021, la depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida del interés en las actividades que normalmente se disfruta, así como la incapacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas durante al menos 2 semanas. ¿Se acuerda lo que decía delante el profesor Néstor? Este criterio de diagnóstico que se ocupa tanto el DSM-5 y el CIE-10, que este es un criterio que se evalúa de alguna u otra manera para poder evaluar un posible trastorno del ánimo que se considera en un periodo de 2 semanas, que después lo vamos a analizar ya que esto es bastante cuestionable. Desde el MinSal, una definición de lo que es un trastorno del ánimo es una alteración patológica del estado de ánimo, caracterizado por un descenso del humor que termina en tristeza, acompañado de diversos síntomas persistentes al menos por 2 semanas. De nuevo se repite lo de 2 semanas. Y acá aparece el famoso DSM-5, que dice que la depresión es un trastorno frecuente que implica un estado de ánimo deprimido y o pérdida de casi completa del interés o placer en las actividades que antes se disfrutaban. Son frecuentes las manifestaciones somáticas. Entonces, como para poder ir entendiendo, analizar qué es lo que es la depresión bajo un alero o bajo una perspectiva o una corriente filosófica o una línea investigativa es bastante sesgado, es bastante acotado, ¿ya? Porque no podemos analizarlo bajo esa perspectiva. Hay muchas teorías con respecto a lo que es un trastorno en sí del ánimo, muchas corrientes de intervención desde la parte biológica, desde la parte psicológica y también obviamente de los procesos de intervención que se puedan llevar a cabo. Entonces comprender a tratar de darle una respuesta absoluta a qué es lo que produce en sí un trastorno del ánimo sería bastante ambicioso y quizás imposible, ¿ya? Entonces, en base a esa perspectiva, todo lo que yo pueda mencionar en este momento son teorías, corresponden a procesos de investigación, pero ninguno tiene la verdad absoluta, ¿ya? Entonces, según lo que plantea Yapko, que existen 3 modelos por los cuales se puede analizar o se puede entender qué es lo que es el trastorno en sí del ánimo. Y en este momento vamos a hablar sobre lo que es el modelo biológico, el modelo interpersonal y el modelo intrapersonal, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que plantea desde la biología, desde el modelo biológico? ¿Por qué se produce algún tipo de trastorno del ánimo? Existen ciertos neurotransmisores, según lo que plantea Hollister, que existen ciertos neurotransmisores que no comienzan a comunicarse, si se puede decir de esa manera, entre ellos. Uno es la serotonina y la otra es la norepinefrina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que estos neurotransmisores comienzan de alguna otra manera a disminuir y de alguna otra manera van a producir un estado del ánimo bastante bajo. Para ello existe tratamientos en los cuales nos podemos refugiar.
que es principalmente algún antidepresivo, que de alguna otra manera pueda regular este tipo de situación. Y también algunos, ya que quizá hoy en día se cuestiona más, no sé si han escuchado lo que son las terapias electroconvulsivas, que se aplican, por ejemplo, ciertas cargas eléctricas en partes localizadas del cerebro que puedan estar afectadas. Esto solamente es aplicable cuando el trastorno depresivo es en su categoría mayor, o incluso desde el punto de vista ya psiquiátrico hay alguna alteración en cuanto al juicio o percepción de lo que es la realidad. Entonces, solamente en ese contexto se puede utilizar, y que de alguna otra manera los que respaldan este modelo de intervención creen que pueden generar pautas bastante importantes e interrumpir ese proceso neuronal que de alguna otra manera está generando el deterioro a nivel funcional de la persona. Entonces, también lo otro que propone este modelo teórico de que existe lo que es una transmisión desde la parte genética, que hoy en día también está bastante cuestionable, la verdad. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas veces se ha hablado de la depresión endógena, no sé si ustedes han escuchado, que tiene un trasfondo más desde el punto biológico y traspaso de lo que es una carga genética. Pero hoy en día ya ese modelo en sí está como bastante cuestionable, porque hoy en día ya se habla de estilos de crianza, estilos de apego, de los cuales se vaya desarrollando al momento de nacer el niño. Entonces, en base a esa perspectiva, es importante poder detenernos en este momento y comprender qué es lo que son en sí una emoción, qué es lo que es sí, por qué se produce el tema de lo que es la depresión en este aspecto. Cuando nosotros nacemos, venimos con un sistema en formación, si se puede decir así, un sistema de lo que es el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, y junto con ello a futuro lo que son el desarrollo emocional de las personas. Cuando nacemos con un cerebro que es denominado como el cerebro reptiliano, que en base a esa perspectiva todo lo que nosotros podemos ir configurando, ¿no? Esto es como lo primario, como lo instintivo, el instinto en sí como de poder sobrevivir frente a este mundo adverso. Entonces, tenemos este cerebro que es altamente, si se puede decir así, bastante impulsivo, bastante temperamental, que de alguna otra manera está condicionado para poder generar el instinto de lo que es sobrevivencia. Para poder pasar como a lugares más periféricos del desarrollo neuronal, después de eso, ¿qué es lo que se debe estimular para poder desarrollar una emocionalidad bastante sana? El sistema límbico. ¿Qué es lo que se potencia en este sistema límbico? Que a partir del proceso del reconocimiento emocional, tanto de los adultos significativos o los cuidadores responsables de un niño, comienza a desarrollarse lo que es el proceso de mentalización de las emociones. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en este proceso el sistema límbico es bastante importante en cuanto al desarrollo de la psicología del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En este proceso de mentalización de las emociones, ¿qué es lo que tenemos? Muchas veces, y en el contexto en el cual yo trabajo, es una de las cosas bastante complejas de abordar principalmente con los adolescentes, el reconocimiento de emociones básicas, qué es lo que es el miedo, qué es lo que es la tristeza, qué es lo que es la alegría. Entonces, y eso es principalmente ¿por qué? Porque no existieron estas figuras significativas que pudieran haber mentalizado las emociones del niño, no se estimuló esta parte neuronal del cerebro. Lo cual es bastante complejo, ¿ya? Porque en ese proceso de mentalización, ¿qué es lo que después se tendría que desarrollar? Si no tenemos como este piso bastante como sano, seguro, en que tenemos un sistema reptiliano, después de eso desarrollándose un sistema límbico, para desarrollarse los lugares más periféricos, en este caso ya sería el lóbulo frontal, llegamos con chiquillos totalmente que responden a conductas desorganizantes, apego inseguro, apego de alguna u otra manera bastante con un autoconcepto bastante disminuido de ellos mismos, porque no tuvieron estas imágenes significativas las cuales pudieran mentalizar y de alguna otra manera propiciar un desarrollo emocional sano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que al momento de que tenemos un chiquillo que
funciona desde lo instintivo, no nos olvidemos desde la parte como más reptiliana, funciona desde lo instintivo, con una escasa mentalización emocional. Luego de eso, cuando se desarrolla el sistema del lóbulo frontal, que es la capacidad autorregulatoria de las emociones, tenemos a chiquillos que de alguna u otra manera explotan, pasan de 0 a 1000, y tenemos lo que se conoce como los jóvenes o los niños o las personas que son irruptivos, que no reconocen de alguna otra manera emociones, que no reconocen o no logran de alguna poder regularse frente a situaciones de estrés que pueda provocar en el niño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos a estos chiquillos que pasan desde algo instintivo, no reconocen esta emoción y explotan y se producen los desajustes a nivel conductual. Y también en base a esos trastornos del ánimo. Por eso es que delante el profesor Néstor decía que es importante el poder ir reconociendo emocionalidad de los niños desde muy temprana edad, ¿ya? El desarrollo emocional siempre va a estar ahí latente y siempre va a ser algo que nos va a acompañar toda la vida. Entonces, qué importante es poder abordarlo a temprana edad para poder prevenir de alguna otra manera a futuro problemas desde el ámbito trastornos desde el punto de vista psicopatológico. Como es importante lo que señalaba, porque en cuanto una de las cosas que, por ejemplo, se les pregunta a los clientes que llegan a consultar por una atención psicológica, es principalmente si existen antecedentes de algún problema psicopatológico a nivel familiar. Por lo mismo que explicaba hasta hace un momento, que es importante el proceso de cómo él o cómo ella pudo tener la contención emocional, cómo responde frente a estas situaciones. Entonces, por eso es que es bastante importante conocer si existen algún tipo de antecedentes, y según las estadísticas nos dicen de que las personas que llegan a consultar o que tienen algún trastorno en sí del ánimo, el 25% al 40% tienen algún familiar directo que ha sufrido algún tipo de trastorno del ánimo, ¿ya? Específicamente con las figuras primarias, que serían los progenitores o los adultos significativos. Desde el punto de vista de las teorías desde lo intrapersonal, bueno, aquí tenemos varios autores que hablan sobre el tema de lo que es dar una respuesta a lo que es un trastorno del ánimo, específicamente en sus postulados de las teorías psicodinámicas que Sigmund Freud, Aaron Beck y Seligman, ¿ya? Que plantean de que de alguna otra manera lo que provoca la depresión en sí es un problema que está dentro del individuo, que abarca el modelo psicodinámico, cognitivo y del desamparo aprendido. ¿Qué quiere decir esto? De que, a ver, cuando nosotros nacemos, según la filosofía empirista, dice que nosotros venimos con nuestra mente en blanco, con lo que se conoce epistemológicamente como tabula rasa. Todo lo que nosotros vayamos desarrollando a lo largo de nuestra vida va a ser una experiencia, va a ser un aprendizaje y nos va a propiciar cómo responder frente a esa experiencia o frente a ese aprendizaje. Según lo que plantea Aaron Beck, dice que nosotros, nuestra mente, nuestra psicología se va configurando a partir de lo que son los esquemas mentales. ¿Cómo yo resuelvo esto con los recursos que yo tengo para poder enfrentar esta situación? Y de acuerdo, obviamente, esto es como ensayo y error, a las cosas que me han salido bien y las cosas que me han salido mal, y en base a esa perspectiva comienzo a funcionar. Entonces, por otro lado tenemos a Sigmund Freud, que él plantea desde que los inicios de la depresión se van relacionando netamente a la etapa oral, que tiene que ver con la pérdida de algo, ¿ya? El perder algo, una figura significativa, perder un momento no sé, perder un trabajo, él lo relaciona a esa instancia, ¿ya? Y también lo que, bueno, el desamparo aprendido, como su nombre lo menciona, de alguna u otra manera, como las experiencias que no han tenido quizá un resultado favorable o positivo o esperado, van generando en la psicología del ser humano una cierta desesperanza, lo cual es bastante congruente con lo que se plantea desde que la depresión en sí es la desesperanza de, ¿ya? Cuando
las personas lo han intentado una, otra y otra vez y no les sale, como he dicho, comienza a generarse esta desesperanza, esta falta de motivación. De hecho, cuando las personas que me ha tocado observar que han tenido algún tipo de ideación suicida, no es precisamente, o intento de suicidio, o derechamente ya se han suicidado, no es precisamente acabar con su vida, es acabar con el dolor, es acabar con la pena, que ya lo intentaron todo y de alguna u otra manera no lograron salir de esa situación y se genera el intento o el suicidio propiamente tal. Pero de hecho es muy raro, a no ser que sea desde el punto de vista de trastorno psiquiátrico, que una persona por voluntad propia se quiera suicidar. Entonces, en base a esa perspectiva, es como una respuesta más o un intento de querer salir de esa situación tormentosa. Y bueno, y la teoría interpersonal, que esta tiene que ver que nosotros somos parte de un sistema. Nosotros somos parte de un sistema y cómo ese sistema nosotros impactamos y cómo ese sistema nosotros nos impacta. En las temáticas en las cuales yo me he desarrollado, que es principalmente en vulneración de derechos, en lo que es en infancia, existen y surge así como el motivo porque obviamente son casos judicializados, entonces surge como alguna denuncia, alguna demanda. ¿Por qué? Porque el niño está con un trastorno depresivo o supuestamente eso es lo que llega a la causa. Entonces, ¿qué es lo que uno se pone a analizar, se pone a observar? De que en sí el niño o el adolescente no es en sí el problema, sino está respondiendo a la sintomatología de una disfuncionalidad a nivel familiar. Eso es lo que propone de alguna u otra manera este modelo teórico, ¿ya? En que los problemas psicológicos o específicamente lo que es la depresión tiene que ver con aspectos más bien desde el punto de vista ecosistémico, tanto como yo puedo influenciar en mi sistema y tanto como el sistema me influencia a mí. En base a esa perspectiva tenemos factores sociales, culturales, incluso políticos. Las personas que he tenido la oportunidad de trabajar con algunas personas que fueron presos políticos en tiempo de dictadura. Entonces, ¿cómo de alguna va afectando esta situación? ¿Cómo poder identificar a una persona con posibles trastornos del ánimo? Existen criterios en los cuales nosotros podemos refugiarnos para poder visualizar si es que una persona está cumpliendo con sintomatología asociada a un posible trastorno del ánimo. Aquí sacamos algunos bueno, estos son los criterios de evaluación que para los psicólogos es como la Biblia, que es el DSM-5, pero que también es cuestionable por lo que señalaba en el transcurso de la mañana, señalaba el profesor Ortiz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que los tiempos que de alguna u otra manera que estipula el DSM-5 son bastante acotados, entendiendo de que una persona que está sufriendo una pérdida o un duelo o como el mismo ejemplo que ponía en la mañana el profesor Néstor, de una pérdida significativa de un hijo, no le podemos pedir de que en 2 semanas la persona esté en óptimas condiciones. ¿Qué es lo que pasa? De que en el DSM-5 se estipula de que pasando estas 2 semanas la persona ya tiene un duelo o una depresión patológica y necesita algún tipo de fármaco. La aplicación de los fármacos en sí es bastante cuestionable. ¿Por qué? Porque sirven para poder estabilizar, pero no aborda la situación en sí, no aborda la problemática en sí. Los fármacos siempre se recomiendan como cuando las personas tienen algún tipo de trastorno específicamente del ánimo, cuando ya es grave, cuando ya, incluso cuando ya hay algún brote incluso psicótico frente a este diagnóstico, se puede utilizar o se puede recurrir a algún tipo de fármaco. Pero el proceso psicoterapéutico en sí puede ser mucho más efectivo y mucho más abordar la situación real de la problemática que desencadenó este trastorno del ánimo. En base a esa perspectiva hay un proceso en el cual se evalúa si la persona
estaría dentro de una categoría o de un rango de lo que es una depresión mayor, leve o severa. Pero principalmente el criterio para que sea severa tiene que ser de alguna u otra manera algún tipo de brote desde el punto de vista psicótico o intento o ideación suicida. Y de hecho aquí hay bastante hay bastante como personas que le temen preguntar, por ejemplo, o psicólogos que incluso le temen preguntar a la persona: ¿y usted ha pensado suicidarse? ¿Ha pensado matarse? Porque algunos pueden pensar de que es como inducir a la persona que lo haga, lo cual es bastante errado, ¿eh? Porque de hecho la persona, si ya lo está planificando, la única forma de poder saberlo es que ella lo verbalice o él lo pueda verbalizar. Y de hecho en contexto de terapia uno le pregunta: ¿y usted con esta situación ha pensado suicidarse? Muchos pueden decir sí, otros dicen no, otros dicen no, me gustaría dormir y no despertar más. Otros derechamente, como les decía, dicen que sí. Bueno, ¿cómo usted lo haría? Y lanzan un plan, pero que ya lo tienen planificado. Hay que poner mucho ojo en esos momentos. ¿Por qué? Porque ya es algo que está elaborado, planificado. Lo único que falta es ejecutarlo. Entonces, existen, para poder evaluar a una persona que tenga algún tipo de trastorno del ánimo, según lo que nos plantea el DSM-5, que tienen que existir 5 o más de los factores que yo voy a leer a continuación, de los síntomas que yo voy a leer a continuación. ¿Ya? Que uno es un estado deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? De la información que pueda proporcionar el mismo sujeto, la misma persona. ¿Ya? Si esta situación se prolonga por 2 semanas, en la cual ustedes observan, o la misma persona verbaliza y dice: no, me he sentido así, 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 por 2 semanas, podríamos estar hablando de un posible trastorno del ánimo, lo cual, como aquí voy a ser bastante claro, lo cual estaría cuestionable. Yo en lo personal, en contexto de terapia, no evalúo bajo este criterio de 2 semanas, porque es un rango muy acotado, muy poco para poder llevar a cabo un proceso de lo que es y hablando de lo que es un proceso de reconstrucción a nivel cognitivo, creo que es muy acotado. Entonces, y también es importante la información que nos puedan proporcionar otras personas. ¿Por qué? Porque en este momento las personas que están sufriendo algún tipo de trastorno en la esfera del ánimo no tienen la capacidad, por ejemplo, o se ve obstaculizada la capacidad reflexiva, la capacidad de problematizar o la capacidad también de organizar o redirigir su vida. Entonces, es súper importante las redes con las cuales podemos obtener que se pueden a las cuales nos podemos refugiar, y principalmente en este contexto siempre es las personas más cercanas, familia, amigos y bueno, parientes o las personas con las cuales pueda vivir la persona. Disminución importante del interés o placer para todo o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. Lo que antes a usted le podía parecer placentero, hoy en día ya no. Sumado a eso de que ya tenemos también el tema de lo que sería la disminución en cuanto al ánimo por un periodo prolongado de tiempo. Pérdida importante del peso, eso también es súper clave en un periodo corto de tiempo. Esto más o menos en aproximadamente unos 30 días, perder un peso o ganar un peso aproximadamente de un 5%. ¿Ya? Eso también es un criterio que nos puede dar a luces de algún posible trastorno del ánimo. El insomnio o hipersomnia casi todos los días, ¿ya? ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, existen 2 criterios como por ejemplo para evaluar lo que es el insomnio, que es el insomnio de conciliación y el insomnio de mantenimiento. ¿Cuál es el insomnio de conciliación? Cuando a las personas les cuesta quedarse dormida y se dan vuelta de lado a lado en la cama sin lograr el quedar dormido. Y junto con ello también después viene el insomnio de mantenimiento, que es precisamente cuando las personas logran dormir pero van despertando a cada momento en el transcurso de la noche. También en este proceso en este estado de insomnio comienza también a desprenderse lo que son los pensamientos de tipo rumiante, que doy vuelta constantemente en mi cabeza pensando sobre la situación que puede causar tristeza, pena o dolor. Entonces,
aquí comienza a desprenderse también otros trastornos que pueden ir relacionados con el tema de lo que es la depresión, que más adelante la expositora Diana va a hablar sobre el tema de la ansiedad, y que también aquí se produce este tema de lo que es la ansiedad. ¿Por qué? Porque genera también una sensación de culpa al momento de poder sentirse que no puedo descansar, no puedo salir de esto, este pensamiento rumiante, y también se pueden entrelazar algún tipo de diagnóstico trastorno depresivo ansioso, ansioso depresivo, ¿ya? Agitación o retraso psicomotor. Esto es bastante poco observado, pero me tocó observarlo en algún momento. Una clienta que consultó y que precisamente una pérdida tan significativa para esta persona, que era su mamá, y tuvo que poco más aprender a caminar de nuevo posterior al fallecimiento de la mamá, lo cual fue bastante empezar como desde lo básico. Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días, sentimiento de inutilidad, culpabilidad excesiva o inapropiada. Y también, y por último, en este criterio, disminución de las capacidades para pensar o concentrarse o tomar decisiones. Esto es bastante sutil y sobre todo en infancia es bastante, hay que mirarlo con pinzas, si se puede decir así. Hoy en día hay una de las cosas que podemos entender en contexto, bueno, yo no académico, pero sí en infancia, que muchas veces las personas que son que se diagnosticó en su tiempo mucho el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. La hiperactividad igual era ventajoso porque permitía visibilizar las problemáticas de los niños que pudieran estar enfrentando algún tipo de trastorno, pero hay otros niños que no tienen hiperactividad y que muchas veces uno puede estar sentado con ellos conversando y después uno le pregunta, ¿qué dije? No sé. El tema de que es difícil poder visibilizar o poder observar ese tipo de situaciones, lo cual es bastante complicado. Y eso, como les señalaba delante, lo que es la planificación con respecto al suicidio. Si hay alguien que, por ejemplo, usted ha escuchado o alguien le dijo o alguien le comentó, no, es que sabes que yo, no sé, quiero acabar con mi vida, ya, pero ¿tienes un plan? Y si la persona le dice, sí, tengo un plan, obviamente ya es grave que la persona le diga que quiere acabar con su vida, pero si le dice que tiene un plan, ojo, no lo deje solo porque lo más probable es que lo lleve a cabo, ¿ya? Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, deterioro en cuanto a la esfera social, laboral, otra área importante del funcionamiento. Por eso es que poder entender lo que es un trastorno depresivo no se puede observar desde una sola corriente, desde una sola perspectiva. Se tiene que analizar desde un punto de vista más ecosistémico, cómo esta persona se relaciona, cómo esta persona ha ido disminuyendo su interacción con el entorno, cómo ha causado un deterioro a nivel físico, cómo ha causado un deterioro a nivel familiar, cómo ha causado un deterioro a nivel social. Entonces son varias cosas las cuales podemos ir de alguna u otra manera identificando. Bueno, como les decía acá, Zuckerbrot, él plantea sobre lo que es la depresión leve, moderada y severa. Esta es la definición que se hace a partir de lo que es el MinSal en lo que es la guía clínica para pacientes con trastorno depresivo, de lo que estipula, como señalaba el MinSal, que está vigente hasta el año 2022. La depresión leve, la depresión moderada y la depresión severa. En la depresión leve y en la depresión moderada podemos apoyarnos en lo que es el proceso psicoterapéutico, y como señalaba delante el profesor Ortiz, es bastante de buen pronóstico el que las personas, si consultan, puedan de alguna u otra manera salir adelante de esta situación. Pero en la depresión severa es bastante complejo porque ahí ya necesitamos de alguna u otra manera lo que es el apoyo de algún tipo de fármaco, de un proceso farmacoterapéutico. Y incluso también hasta los programas, por ejemplo, que son los corta estadía, no sé si ustedes los conocen, que son programas en los cuales a las personas se internan por un periodo corto, aproximadamente 3 semanas a un mes más o menos, en el cual se estabiliza a la persona que principalmente tuvo algún intento de suicidio,
se adecúa a un esquema farmacológico para poder estabilizar y paralelo a eso comenzar con un proceso de intervención desde el ámbito psicoterapéutico. Entonces, es bastante importante en este momento la corriente biológica. ¿Se acuerda que antes conversábamos como lo que ellos proponen, el poder estabilizar algunos neurotransmisores que nos van a permitir llevar un proceso de intervención a nivel psicológico con la persona? ¿Cómo poder enfrentarnos a alguna situación que si alguien viene nos comenta que está pasando alguna depresión o está con síntomas que hemos ya leído y hemos analizado? Primero que todo, validar las emociones. Una de las cosas que en lo personal me he encontrado en el quehacer profesional básicamente pasa por esto. Los trastornos en sí de lo que es la depresión, validar las emociones partiendo desde la infancia, partiendo desde el momento, desde que el niño nace, todo el desarrollo que a nivel neurológico, a nivel psicológico, a nivel social, tiene que ver con la parte emocional. El validar las emociones es el paso pero fundamental para poder contener a alguna persona que pueda estar pasando alguna situación de estas características. ¿Cómo poder validar? Oye, qué triste lo que tú estás pasando en este momento, o me imagino. Ojo con eso, ¿por qué? Porque de repente caemos como en la sobreempatización. No, pero sí, dale, si tú puedes, dale, tenés todo para salir adelante. Y es complejo eso, es complejo porque en el fondo automáticamente la otra persona puede pensar y decir como, no me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Otra vez alguien no me escucha. Entonces, ¿cómo podemos de alguna otra manera poder abordar esta situación validando la emoción? Qué triste, me imagino lo triste que pueda estar pasando. De hecho, cuando comencé con el proceso de lo que es clínica en particular, uno de los primeros pacientes que tuve llegó y se sentó 10 minutos sin hablar nada, nada. Y yo, sentado enfrente, tampoco, no hablé nada, nada. Y yo por eso, en ese momento pensaba y decía como, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hago? Y luego de eso él comenzó a llorar. La importancia de valorar y respetar los tiempos de la persona. Las personas por lo general van a hablar cuando se sienten preparadas o en confianza para hablar con alguien, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, en temáticas de lo que es las vulneraciones en la esfera sexual, en niños y niñas y adolescentes, uno nunca dentro del proceso de intervención, a fin de evitar lo que es la revictimización secundaria, nunca va a preguntar sobre los hechos pero ¿cómo te sentiste? No, siempre se respeta cuando la persona quiere hablar y cuando no, ¿ya? Entonces esto es súper importante, el poder validar las emociones. ¿Validarla en qué sentido? Esto es triste, esto es lamentable, sí. Y muchas veces lo vemos en infancia, cosas tan mínimas como por ejemplo, no sé si ustedes se han percatado, cuando uno llega con un niñito a algún lado y le dice como, ya, salude, vaya. Y el niño no quiere y se esconde, ¿no es cierto? Lo han visto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se produce ahí? Eso es una respuesta normal, sana y esperable del niño. Lo que llamaría la atención es de que si el niño parte corriendo y se abraza con cualquiera, ojo, eso llama la atención, ¿ya? Entonces, en base a esa perspectiva, siempre respetar que en ese momento el niño a lo mejor él no quiere hablar, respetar los tiempos de él. También nosotros, con las personas que somos adultas, respetar y validar nuestras emociones con nosotros mismos. Esto es pena, esto es tristeza lo que estoy pasando. Y eso tiene que ver cuando yo logro de alguna otra manera poder validar mis emociones y validar las emociones del resto, es como lo que explicaba al principio, cuando hemos desarrollado nuestra área emocional a partir de lo que son las figuras significativas en nuestra vida, de que hubo alguien que nos pudo mentalizar, hubo alguien que nos pudo orientar en la parte y en la esfera emocional. Validar las experiencias dolorosas o pérdida del otro. Específicamente en adolescencia muchas veces se tiende a minimizar la emocionalidad de los adolescentes.
¿En qué sentido? Si son cabros se les va a pasar, si andan con la hormona revolucionada nomás. El problema es de que en esa etapa evolutiva las emociones se viven y se experimentan de una intensidad muy alta, ¿ya? De una forma muy intensa, lo cual es bastante, encuentro yo, positivo y tiene muchas características muy lindas en esa etapa de la vida. Entonces se tiende a minimizar muchas veces el discurso de los adolescentes. Entonces, qué importante es poder validar cada una de las experiencias. Si terminó su relación de pololeo que llevaba 2 días pololeando y la terminó, validar esa emoción. Decirle, oye, me imagino lo triste que debe estar. Si, por ejemplo, se peleó con el amigo o con la amiga, qué triste, pucha, si quieres conversar, conversemos. Escucha activa. Guiar y orientar y también identificar las redes de apoyo. La escucha activa nosotros muchas veces podemos entender de que, de hecho, hay un autor que es Václavic, que él habla sobre lo siguiente, sobre 5 axiomas de la comunicación. Uno de ellos que dice que es imposible no comunicar. Nosotros comunicamos con todo, con un gesto, una mirada, incluso hasta los silencios comunican, ¿ya? Entonces, en base a esa perspectiva, si por ejemplo Francisco me estuviera hablando y yo le digo, ya, sí, ¿qué es lo que interpretarían ustedes? No lo está pescando, no lo está escuchando, no le está prestando atención. Entonces, el poder contener a una persona con alguna posible situación en cuanto a un trastorno del ánimo, lo principal es poder escuchar, darse el tiempo. Y si no, a lo mejor la persona no se siente capaz de poder escuchar, quizás buscar alguna red de apoyo que nos pueda ayudar en este proceso. Las redes de apoyo con las cuales hoy en día se cuenta para poder abordar alguna situación de estas características, en cuanto al sistema de salud pública o privada, también están los programas gubernamentales, ya que principalmente, por ejemplo, en el caso de lo que es la mujer, el CERNAMEC, que es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, están los programas ambulatorios que son pertenecientes a la red de Mejor Niñez. En ello, obviamente, se abordan las problemáticas o las causales de ingreso de los adolescentes en dichos programas. Están los programas, los PRM, los PIE, los PPF, los programas especializados, que también la OPD también. Familiares y amigos. De hecho, siempre es recomendable de que si alguna persona que a usted le refiera de que está con algún posible trastorno del ánimo o que que esta persona derechamente le dice, sabe que yo quiero, no sé, acabar con mi vida, ustedes puedan buscar alguna red de apoyo, obviamente siempre preguntándole a esa persona, ¿a quién te gustaría que llamáramos en este momento? ¿Necesitas que te vaya a dejar? ¿Necesitas? Pero nunca en lo posible dejarlo solo. Y principalmente derivarlo a un programa de salud mental. El programa de salud mental funciona, en primera instancia funciona bastante rápido, bastante rápido. ¿Por qué? Porque llega a urgencia, puede llegar con una persona que, no sé, está con algún tipo de ideación suicida y le hacen una observación y la derivan a un profesional del área de la salud mental. El problema es de que por lineamiento dentro de los programas de sistema de salud público estipula de que tiene que estar aproximadamente 1 año y luego de eso egresar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que y la alta demanda que hay, por lo general los terapeutas, los psicoterapeutas ven a las personas una vez al mes o si tienen suerte 2 veces al mes, lo cual es bastante complejo de llevar un proceso psicoterapéutico a cabalidad. En cuanto a lo que es el trastorno en sí de lo que es la depresión, como señalaba al principio, no se puede analizar desde una sola perspectiva. No, sería como bastante ingenuo en decir como no, esta es la verdad, esto es lo correcto y así tiene que ser. No, porque vivimos en una sociedad que esta sociedad nos impacta a nosotros y también nosotros impactamos en ella. Muchas veces se habla también de los recursos que las personas puedan ir desarrollando, que es la capacidad de resiliencia, y que hoy en día está muy en boga, ¿no? Yo soy súper resiliente, pero la resiliencia, todos en algún momento hemos enfrentado alguna situación dolorosa, alguna situación triste, alguna situación que muchas veces nos ha quitado el sueño.
Pero la resiliencia tiene que ver con algo más allá, que es tomar lo malo que me pasó o las cosas que de alguna u otra manera causaron dolor y poder aprender de ello. Eso es lo que es la resiliencia. No significa, porque todos vamos a enfrentar situaciones difíciles, pero no todos vamos a poder sacar un aprendizaje de aquellas situaciones. Y para ello el proceso de lo que es la intervención psicoterapéutica, la búsqueda de redes, tanto en el ámbito espiritual, desde un punto de vista más transpersonal, es fundamental para poder dar una significancia y una reestructuración a las experiencias que las personas puedan pasar. Entonces, como para ir cerrando y recapitulando un poco, existen síntomas y existen criterios que nos pueden ayudar para poder identificar a una persona que pudiese estar pasando algún posible trastorno del ánimo. Síntomas que tenemos que estar atentos. De hecho, hay un autor que es Viktor Frankl, que de hecho lo escuché por ahí en alguna reseña hace una semana atrás. Él fue un psiquiatra que estuvo en los campos de exterminio, que le asesinaron a toda su familia. Y él elabora un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Y él dice de que frente a tal nivel de desesperanza que había, siempre el hombre puede buscar o encontrar el sentido a las situaciones dolorosas que puedan estar enfrentando las personas. La esperanza. Siempre hay esperanza y siempre es lo que, al menos yo como psicólogo, siempre trato de generar en las personas con las cuales yo trabajo, específicamente que presentan este tipo de trastornos, que hay esperanza, porque eso es lo que han perdido. Y él decía que por ejemplo, cuando veían a alguien fumándose todo su cigarro en el campo de exterminio, era sinónimo de que esa persona se iba a matar. ¿Por qué? Porque los cigarros lo ocupaban para poder hacer transacciones al interior del campo de exterminio. Era como cambiar oro, porque lo podían cambiar por incluso hasta comida. Entonces, cuando veían a alguien, a un preso que tenía su cigarro y se lo estaba fumando todos, era porque se iba a suicidar. Entonces, en los contextos en los cuales nosotros podemos ir desarrollando, muchas veces pasamos por situaciones en las cuales observamos, hay cosas que nos llaman la atención, y lo importante es poder ir agudizando nuestro ojo en base a qué, a la contención emocional, al reconocimiento emocional y validar las emociones. Muchas veces tratamos de escabullirnos de lo que es la tristeza, cuando la tristeza es algo tan sano y tan bueno que nos ayuda muchas veces a reestructurar nuestra vida. Y para terminar con esto, no sé si ustedes vieron la película Intensamente. Habla mucho con respecto a lo que es las emociones. Y llega un punto en que la niña sale corriendo y desesperada y no sabía qué hacer y todo el tema, se va de la casa y venía la alegría y le decía, ya, vamos con la alegría, y ella no sabía qué hacer, no sabía cómo interpretar o cómo vivir esa emoción. Y luego viene también el enojo, no, ya, y tampoco, nadie podía. ¿Hasta quién le aparece? La tristeza. Y la tristeza, con todo su desánimo, venía y le decía, ya, yo voy a ver qué puedo hacer. Y eso era lo que necesitaba la niña. Tristeza, llorar, conectarse de nuevo con su pensamiento, con su desarrollo a nivel sensorial y con la emocionalidad que en ese momento estaba experimentando, era lo que ella necesitaba. Que pueda de alguna u otra manera existir esta correlación entre lo que yo siento, pienso y digo o actúo. Entonces, una de las cosas que en este punto quisiera como abordar y que creo que es importante es que una vez en un contexto laboral observamos un chiquillo que, bueno, él tenía varias dificultades desde el ámbito a nivel familiar. De hecho, estaba en un contexto de residencia familiar, vulnerado en toda la esfera de lo que ustedes se puedan imaginar. Y en ese tiempo yo estaba en Puerto Varas trabajando un día lluvioso, mucho frío, y él estaba descalzo, desregulado emocionalmente, estaba descalzo en medio de una cancha, un niño de 8 años, desregulado en medio de una cancha, descalzo, con short y polera, nada más. Un frío, unos 3 grados bajo cero, y él jugando en una tablet, parado, y la lluvia. Y llamó bastante la atención la desconexión que él tenía en ese momento de lo que él estaba experimentando desde el ámbito de sus emociones y con su parte corporal, con su parte sensorial. Ahí obviamente se tuvo que hacer un trabajo desde lo básico, desde el reconocimiento emocional,
y también conectarlo con la parte de su corporalidad. Entonces, por eso, cuando si usted ve a alguien llorar, dele su tiempo, dele su espacio, dele su momento. No es un momento de poder recriminar, al contrario, un momento de poder escuchar y poder acoger esa parte de la emocionalidad, lo cual nosotros muchas veces, bueno, repetí muchas veces, nos cuesta lidiar porque son emociones que hemos querido evitar toda la vida, pero siempre van a estar presentes ahí, ahora, y lo más probable es que a futuro también estén, ¿ya? Así que eso. Damos un aplauso a nuestro hermano y psicólogo Daniel. ¿Se escucha bien, cierto? Sí. Bueno, vamos a continuar con los talleres. Vamos a dar un recreo de unos 5 minutos para ir al baño, ¿cierto? Y comenzamos de inmediato con el taller de estrés en este lugar y el taller de ansiedad en el local de al fondo. No se asusten, van a estar en todos los talleres, pero vamos a dividir los grupos para que sea una experiencia más significativa. Entonces, el grupo, la población de acá, va a ir al comedor, al taller de ansiedad, y luego vuelve acá al taller de estrés, y el grupo de acá se queda en el taller de estrés y luego va al taller de ansiedad. Unos 5 minutitos para ir al baño y continuamos con esta conferencia de salud mental.